Amigas y amigos, de nuevo seguimos en estos cortos teológicos, ¿no? Estamos en la reflexión sobre el magisterio supremo de la Iglesia vigente, que es el Vaticano II, ¿no? Vimos el otro día las dos primeras constituciones, la de la liturgia, cuyo centro es la participación en la celebración de la Iglesia de todo el pueblo de Dios, no del clero nomás, sino es una concelebración de todos. Ese criterio fundamental marcará las reformas litúrgicas que después vendrán a partir del concilio, ¿no? Y su significado profundo, ¿no? Y la segunda constitución es la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, la Escritura, devolviendo también la Escritura, dando acceso a esa palabra a todo el pueblo de Dios, en la traducción a las lenguas vernáculas, ¿no? Tanto en su uso litúrgico como en la espiritualidad bíblica y la importancia de dar al pueblo el acceso a la palabra de Dios, con todo lo que implica para fundar ahí la espiritualidad bíblica, en la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a ver la Constitución sobre la Iglesia, que es la tercera gran constitución proclamada el año 1964, al final del año, en noviembre, ¿ya? Con todo lo que significa lo que finalmente fue proclamado y que está en el texto conciliar y que constituye, por tanto, magisterio supremo de la Iglesia, ¿no? En primer lugar, la pregunta era, ¿qué es la Iglesia? ¿Ya? O más exactamente, ¿en qué creemos los cristianos cuando decimos que creemos en la Iglesia? ¿Creemos en la Iglesia? Ese es el tema, ¿no? En el texto que ya vimos el otro día del Sínodo de Santo Domingo del año 92, ¿no? Cuando los obispos aterrizan de nuevo lo que significa la nueva evangelización a partir del concilio, ¿no? Y hacen una autocrítica, ¿no? Llamándose a la conversión pastoral. Y en esa conversión pastoral consideran dos aspectos, en el número 30 que citamos. Primero, que esa conversión pastoral tiene que ir, la evangelización tiene que ir en la línea de la encarnación del Verbo, dicen. Tiene que ir en la línea de la encarnación del Verbo. O sea, Filipenses 2 está detrás, ¿no? El autovaciamiento. El Verbo de Dios se autovació de su dignidad y se hizo hombre y hombre en situación de esclavo. Y ese es el criterio de la línea de la encarnación del Verbo, la kenosis, ¿no? La Iglesia tiene que autovaciarse de su dignidad, no usar a Dios en función de su dignidad mundana, ¿ya? Ese es el tema que ha marcado desde el siglo IV el problema de la Iglesia, el poder eclesiástico, ¿no? Tiene que autovaciarse de la pretensión del poder eclesiástico como criterio valórico, ¿no? La línea de la encarnación del Verbo. Y en esa misma línea es que se ubicó el Concilio Vaticano II, por lo tanto, dirá el número 30 de Santo Domingo, también tiene que ir en la línea de la encarnación del Verbo y en coherencia con el Concilio Vaticano II, ser coherente con la línea del concilio. Y aquí viene el significado de este capítulo, de esta constitución, sobre qué es la Iglesia, para ver cuál ha de ser la coherencia con el concilio. ¿Qué es la Iglesia, según ese magisterio supremo de la Constitución Lumen Gentium, que se llama, ¿no? Sobre qué es la Iglesia. En primer lugar, tiene los capítulos, brevemente voy a centrarme en los 6 capítulos muy brevemente, diciendo al final algo sobre los 2 últimos capítulos, ¿no? Tiene 8 capítulos en total. En primer lugar, el primer capítulo lo titula El misterio de la Iglesia. La palabra equivale a la palabra sacramento. De hecho, después en el texto usa el término sacramento, ¿no? Que es la palabra latina que traduce el término griego mysterion. El concepto de sacramento es el que es un signo visible que oculta, o sea, que transfiere una realidad invisible. Por mediación del signo visible
nos abrimos en la fe a una realidad que no aparece, invisible, Dios, ¿ya? El misterio de Dios, ¿no? Ahora, cuando dice la Iglesia es un sacramento, en el primer capítulo corrige inmediatamente, dice el misterio de la Iglesia, pero corrige con el famoso, la famosa precisión, la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Veluti es el término latino. No es un sacramento, es como un sacramento. Porque la visibilidad de la Iglesia no es el criterio del Dios invisible. Es el que debe ser, porque el criterio propiamente de la visibilidad que nos muestra lo que Dios es invisible es la visibilidad del Jesús histórico tal como aparece en los Evangelios. En el sentido, Jesús es sacramento. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A mí el visible ha visto al Padre. Eso no puede decirlo la Iglesia en su visibilidad. La visibilidad de la Iglesia no es sacramento primero, sino segundo. La visibilidad de la Iglesia es mediación de acceso al Dios invisible, siempre que esa visibilidad, y en la medida que corresponda a la visibilidad del Jesús que aparece en los Evangelios. Ese es el tema, ¿no? Y por eso corrige con el veluti, es como un sacramento. Su visibilidad tiene que convertirse siempre a la visibilidad del Jesús del Evangelio, que es el verdadero sacramento del Dios invisible. Es el tema fundamental. A partir de ahí, el capítulo 2, que titula Pueblo de Dios, fue muy debatido. Entonces, a partir de ahí, viendo la visibilidad de Jesús y lo que él pretende en los Evangelios, ¿no? ¿Cuál es la visibilidad que debería ser la de la Iglesia para que corresponda a la visibilidad sacramental de Jesús, ¿no? Y ahí viene que tiene que ser una Iglesia en que se note que es una comunidad, un pueblo de hermanos. Lo primero de la Iglesia es que es una fraternidad, no un poder. Por tanto, corrige la verticalidad por la fraternidad. Primero, todos somos iguales en la Iglesia, hermanos. Por eso el texto de Mateo 23 famoso dirá, no digan a nadie padre, no hay padrecitos con más dignidad. Son todos hermanos, solo uno es su padre, del cielo, ¿ya? Los demás son todos hermanos, ¿no? Y hermanas. Es la fraternidad. Por tanto, el segundo capítulo dirá, para corresponder la visibilidad de la Iglesia a la visibilidad de Jesús, tiene primero que notarse que es un pueblo de Dios, que somos hermanos. Ese es el criterio. Cuanto más se note la fraternidad, más auténtica es la Iglesia, más corresponde a la sacramentalidad. ¿Ya? Es el tema. Y ahí está la punta del llamado a la conversión pastoral de la Iglesia. Se nota que la Iglesia primero es una fraternidad o está demasiado marcada por la verticalidad, por el poder vertical. Primero es la Iglesia, es pueblo de Dios. El capítulo 2 es el tema fuerte que hay ahí, ¿no? Y por eso, y eso fue producto de un tremendo debate, de poner en tercer capítulo, después del segundo, que es la Iglesia, pueblo de Dios, poner al tercer capítulo el sacramento del orden. Los que llevan la conducción, los que tienen el sacramento del orden. El orden es posterior a la igualdad, no es lo primero. Primero la Iglesia no es vertical, no es un orden clerical. La Iglesia primero es un pueblo de Dios. Y en ese capítulo 2, el pueblo de Dios, pondrá el acento en que la primera importancia es la del bautismo, común a todos, mujeres y hombres, por igual. Todos somos hermanos. ¿Ya? Como decía San Agustín, con ustedes soy hermano, para ustedes soy obispo, a vuestro servicio soy obispo. El sacramento del orden, tercer capítulo, es un sacramento de servicio del pueblo de Dios, no de poder o de dignidad por encima del pueblo de Dios. No hay súbditos en la Iglesia, hay hermanos, y hay algunos hermanos que están al servicio de todo el pueblo de Dios. Son servidores,
Por eso en toda la tradición evangélica nunca se dice de Jesús, se le aplica el atributo del poder, krator. Jesús no tenía poder y no dio a sus discípulos poder, les dio exusía, es el término que emplea, les dio exusía, o sea, una potestad servicial. Son servidores del pueblo de Dios, no están constituidos como autoridades por encima del pueblo de Dios. Ese es el gran correctivo, la gran conversión pastoral que tiene que tener la Iglesia y que marcó el Vaticano II. Viniendo además del Vaticano I, del siglo anterior, ¿no?, en que por accidente también, porque tuvo que cerrarse el concilio, pero quedó ese concilio con la impresión de que la Iglesia era el poder clerical supremo, el Papa, y la constitución que se votó en el concilio principal, que se llamó Pastor Eternus, ¿no?, tenía 4 capítulos, la que tenía que ser la eclesiología, 4 capítulos todos dedicados al Papa, máxima infalible en el 4º capítulo. Define en qué condiciones puede definir infaliblemente algo el Papa. Y se terminó el concilio y quedó esa imagen de que la Iglesia es el Papa. No hay ni obispos ahí, ¿no? Por eso el Vaticano II, en el 3er capítulo, será tan importante la colegialidad episcopal, que al interior de los que tienen el servicio pastoral de la conducción, primero son todos obispos. El papado no es un sacramento distinto. El Papa es un obispo que está al servicio de todo el pueblo de Dios y también de todos los demás obispos, ¿no? No está por encima en el sentido de poder. No es un sacramento aparte, es un obispo, el obispo de Roma. Este papado actual acentúa muy fuertemente eso también, ¿no? 3er capítulo, eso marcará el que el sacramento del orden viene después del sacramento del bautismo, capítulo 2, propio de todo el pueblo de Dios, mujeres y hombres por igual, y que está al servicio de él, marcará que el mismo catecismo de la Iglesia Católica, después, al organizar los 7 sacramentos en que se elaboró, digamos, esos ritos principales de la Iglesia, los organizó en 3 grupos, los de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los de restauración, el sacramento de penitencia, el sacramento de extrema unción que llamábamos, y los 2 de servicio, los sacramentos de servicio, matrimonio y orden. El matrimonio, sacramento de servicio, contra el patriarcado, contra la dignidad de que un sexo es más importante que el otro, ¿no? Son iguales, padre y madre, o madre y padre, ¿no? Es un sacramento de servicio mutuo y de la familia. No es un sacramento instaurador del poder patriarcal. Es un punto importante en esta igualdad sexual de hombre y mujer al interior de la pareja. Y análogamente también el sacramento del servicio, que es el orden al servicio, ¿ya? Por eso Mateo 10, en aquella discusión de quién sería más importante en el reino, si la parentela o quién, el capítulo 20 de Mateo está ahí, Jesús les para el carro a los discípulos, dice, los reyes de este mundo funcionan así, ese criterio del poder es mundano, no ha de ser de la Iglesia, no será así entre ustedes. Entre ustedes el que quiere ser el primero ha de ser el servidor de todos, el esclavo de todos. Fíjense que el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que no narra la Eucaristía, no narra la Eucaristía, sino que pone el contenido fundamental de la Eucaristía. ¿Y dónde lo concentra el Evangelio de Juan? Dice que estando después de haber cenado, o antes de la cena, cuando estaban reunidos para cenar, Jesús se levantó, se despojó de su vestido normal, se puso una bata de esclavo, se arrodilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos, como hacían los esclavos. Y cuando Pedro se niega a eso, le dice, entonces no puedes ser, si no eres servidor de los servidores, no puedes ser papa. Y Pedro tiene que dejarse lavar para aprender que el obispo es servidor, y que eso es el significado fundamental de la Eucaristía.
un servicio hasta dar la vida, no es un sacramento de poder, sino de servicio, hasta dar la vida por los demás, a servir. Y por eso Juan sustituye la celebración de la Eucaristía en la cena por lo que significa en el fondo, que es el servicio, el lavatorio de los pies. ¿Ya? Ese es el tercer capítulo. Luego viene el cuarto capítulo, y el cuarto capítulo toma lo mismo, del pueblo de Dios, que es la Iglesia, al servicio de la cual están los pastores, tercer capítulo, la mayoría son lo que llamamos el laicado, las laicas y laicos, los que no son ni monjas ni obispos, no tienen otra, pero son laicos, son bautizados. Y el sacramento del bautismo da el significado principal en la Iglesia. Es la comunidad de hermanos cuyo significado es el bautismo, común a todos, por igual, mujeres y hombres. Y por el capítulo cuarto, y el gran aporte de ese capítulo cuarto es que le da, a partir del número 31, ¿no?, lo llamará que es la vocación mayoritaria. No son los laicos los que no tienen vocación ni de cura ni de monja, ¿no? Es la vocación mayoritaria. Lo que más quiere el Espíritu de Dios es que haya laicos, con todo lo que implica, ¿ya? Dice en el capítulo 31, a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, son seglares, seculares, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones del mundo, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y sexual de la pareja también, por tanto, y social, con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados, vocati, es la vocación, por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico y para que todo se realice según el espíritu de Cristo. Mira, es el número 31. La vocación mayoritaria, la vocación laical, ya que lo propio de ella es la inserción secular misma en su vida de pareja, de familia, de profesión, de trabajo, en la cotidianidad. Y eso marcará precisamente el que venga el capítulo quinto, después del cuarto, y lo titula Vocación universal a la santidad. Esa santidad que por una deformación medieval había sido asignada a una forma de vida religiosa consagrada que llamamos o clerical, un estatuto que los hacía más santos por el hecho de estar en esa forma de vida, es corregido. La santidad es una vocación universal, mayoritariamente de los laicos, en la forma laical. Los laicos no son santos en la medida que se parecen a cómo viven los monjes o los curas, no. Son santos en la medida que su inserción secular la viven según Dios, según el Espíritu de Cristo, según el Espíritu del Evangelio. ¿Ya? Y pone ese correctivo. Por tanto, la vocación laical a la santidad no está en cuánta agua bendita le meten a las cosas mundanas. No está en sacralizar el mundo poniéndole mucha agua bendita. No, está en la forma de vivir esa inserción en la línea de las bienaventuranzas. ¿Ya? Y ese es un correctivo importante para ciertos movimientos que se suscitaron, como si la inserción secular era el ser buenos millonarios solo que con mucha agua bendita en el propio banco. No, eso es usar a Dios por vanidad. Eso no es la santidad laical. La santidad laical no se juega en cuántos signos religiosos le meten a los intereses mundanos, sino en cómo cambian el criterio de inserción en el mundo. Un criterio según, que no es un criterio de sacralizar el poder, sino cambiar el criterio. El criterio del poder, cambiarlo por el del servicio. Si hay eso, hay santidad. Si no hay eso, la religión es usar a Dios por vanidad. Es pecado contra el primer mandamiento. Es el riesgo de la religión, como sacralización. Podemos usar a Dios por vanidad, poniéndole mucha agua bendita a los tanques, a las bombas, a los criterios de poder, a la plata, a los bancos, ¿no? El tema es cómo
vivimos en el mundo cambiando el criterio del poder propio del mundo, ¿ya? De que lo que vale es la alteridad, no el poder a costa de la alteridad. Ese es el concepto de santidad, que coloca ahí precisamente como vocación universal. Mayoritariamente tienen que vivirlo en la inserción secular misma, ¿ya? En esa línea el concilio después añadirá 2 capítulos finales, el capítulo 7, que es el de la comunión de los santos, ¿no? El tomar en serio de que creemos que la muerte no es la última palabra y creemos que hay estos hermanos que constituyen pueblo de Dios, la mayoría son exvivientes, los santos de Dios que ya han pasado por el mundo y han terminado esa fugacidad temporal. Forma parte de la iglesia de todos los exvivientes, nuestros padres y apoderados, en fin, y ancianos, abuelos, muertos, etc. Es la idea que tenía la tradición bíblica de la importancia de los ancestros, ¿no? Y de que la muerte era juntarse en el seno de Abraham, en el seno de los ancestros. Un tema que es tan fuerte y tan presente también en nuestro mundo indígena, ¿no? El acceder con la muerte al mundo de los ancestros, ¿no? Es la comunión de los santos que incluyen a todos los exvivientes, ¿ya? El capítulo 7, la esperanza de que no es la muerte la última palabra, que la vida sigue de otra forma, ¿no? Y el último capítulo, entonces, lo concentrará en forma muy significativa en la Santísima Madre de Dios, o Virgen María, ¿no? Y es la Mariología concentrada como el último capítulo de la eclesiología, no como un poder mariológico independiente, no es una Mariología del poder. De eso ya hablamos también cuando hablamos del significado del correctivo que hace el Evangelio a la pretensión nepotista. No, María es madre porque es servidora, ¿ya? No porque es por el poder de ser la madre de Jesús. No. Mi madre y mis hermanas son los que escuchan la palabra y la cumplen, en la línea de las bienaventuranzas. Y eso es lo que marca la espiritualidad mariológica recogida por Lucas en el Magnificat, ¿no? En el Magnificat, ¿no? Que Dios ha tirado al suelo el poder de los ricos y ha levantado a los humildes. Es la primera esclava del Señor, ¿no? Esa es la grandeza de María, ¿ya? Y por eso forma parte de la Iglesia servidora. No tiene un poder independiente, no es un criterio del poder, sino el del servicio que constituye a la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Es el tema fuerte de la Constitución sobre Iglesia. Fíjense, y termino con esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso, en una forma muy sutil, en el número 750, dirá en esta línea lo siguiente. Dice: en el símbolo de los apóstoles, en el credo, hacemos profesión de creer que hay una iglesia, sí, y no de creer en la iglesia. No creemos en la iglesia, sino que hay una iglesia. Es el Veluti del primer capítulo. Creemos en la iglesia en la medida que tenga la visibilidad de Jesucristo. No se manda sola. Y da la razón el texto número 750, para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Creemos en la iglesia de Jesucristo, no creemos en la iglesia diferente de la espiritualidad que muestra la visibilidad del Jesús del Evangelio. Es la iglesia de Jesucristo. Ese es el gran correctivo, el gran punto de referencia de la Iglesia en la gran Constitución Lumen Gentium. Terminaremos el próximo día con la última Constitución, que es qué relación tiene esa Iglesia de Jesucristo con el mundo. Constitución Gaudium et Spes. Que estén bien. Buenas tardes.